Hola, ¿cómo les va? Empiezo el video de la unidad número 2, la teoría política normativa, que vamos a desarrollar después en profundidad en la clase sincrónica del 7 de septiembre. Bien, bueno, la teoría política normativa es la primera de los grandes enfoques teóricos que vamos a ver en la materia. Tiene, como vamos a ver, una larga tradición y es básicamente el punto de conexión entre la ciencia política o la ciencia política empírica con el mundo de la filosofía política y en general las distintas formas de reflexión humanística sobre la política. Normalmente cuando hablamos de ciencia política normativa, hacemos referencia a un conjunto de teorías que nos permiten pensar una dimensión que es inexorable de la deliberación pública, de la deliberación política. Muchas veces cuando discutimos de política, cuando nuestros representantes, los líderes políticos o las figuras públicas discuten de política, más que estar discutiendo entre alternativas explicativas de lo que acontece en el mundo, lo que están discutiendo son más bien puntos de vista respecto a cómo deberían ser las cosas. O sea, en vez de discutir qué es realmente lo que está pasando, discuten cómo deberían ser las cosas y a partir de esos criterios normativos avanzar, ¿no?, en posiciones políticas frente a distintos temas. Constantemente, sea explícito o no, en la discusión pública, en la deliberación política, aparecen todo el tiempo expresiones que condensan y que de algún modo nos permiten ver por detrás fuertes posicionamientos normativos, sean estos sistemáticos o no, explícitos o no. Por ejemplo, expresiones tales como la gente debe trabajar, no hay que regalarles nada, referida a ciertas modalidades de política social. O la idea de que el que mató tiene que morir, haciendo referencia a la política de seguridad. Como esta tenemos miles más, ¿no? Si no les gustan, ganen las elecciones, ¿no? Una forma muy particular de concebir la dinámica democrática. La idea, por ejemplo, de que no se deben exhibir símbolos religiosos en edificios públicos. Hay por detrás de eso toda una idea de laicidad de Estado. El hecho de que, por ejemplo, frente a una mujer que estaba amamantando en una plaza o en el subte, una persona, ¿no?, que levanta el dedo y dice eso no se puede hacer, eso es un hecho privado, no se debería hacer en el espacio público. Todo este tipo de cosas coloquiales, estos conflictos, estos argumentos, estas cosas que se dicen, ¿no?, coloquialmente, pero sobre todo cuando se está haciendo referencia a la deliberación pública, aquello que acontece en nuestra vida común, todas estas frases denotan por detrás fuertes posicionamientos normativos. Esto es una forma particular de entender cómo debería ser el mundo, cómo debería ser la sociedad, y por consiguiente nos dejan entrever por detrás de ellos toda una trama de consideraciones, de argumentos, de perspectivas teóricas, ideológicas, que de algún modo el estudio de la teoría política nos permite develar y analizar en detalle. Cuando hacemos referencia a la teoría política normativa, nos estamos refiriendo dentro del universo teórico de la política a aquellas dimensiones, ¿no?, de la teoría política que aplican los conceptos y principios morales o los valores morales a la esfera de las relaciones públicas. Las discusiones sobre qué es la libertad, qué es la igualdad, qué es la justicia, qué es la comunidad, qué es la obligación, cuándo estamos obligados de obedecer al Estado, por ejemplo, qué implica la representación. Este tipo de discusiones normalmente son las que están fuertemente aparejadas al desarrollo de las teorías normativas, que en tanto tales, por el tipo de reflexión que plantean y por el tipo de objeto de estudio que buscan desarrollar, son una rama de la filosofía, normalmente en su versión más común de la filosofía más analítica, y en general agrupamos dentro de una perspectiva teórica normativa o decimos de algún argumento que es un argumento normativo cuando el mismo está orientado a esta idea del deber ser. No nos está tratando de explicar lo que acontece, sino que nos está tratando de prescribir cómo deberían ser las cosas. En este sentido, las teorías políticas normativas, estos cuerpos sistemáticos de reflexión sobre los principios morales y su aplicación a la esfera de las relaciones públicas, están directamente vinculados a razonamientos abstractos, ¿sí?,
que permiten hacer un análisis detallado de las relaciones y las instituciones públicas con el propósito de examinar en ellas las consecuencias vinculadas a los problemas normativos, a los problemas del deber ser. ¿Sí? En este sentido, nos permiten analizar y eventualmente justificar o reprochar o cuestionar los principios en los que se fundan las distintas instituciones políticas, las políticas públicas o incluso las prácticas políticas cotidianas de cualquier actor político, sea estatal, gubernamental o incluso de la sociedad civil. ¿De qué se ocupa la teoría política normativa? Bueno, ustedes van a ver dentro de la bibliografía obligatoria que hay una enorme rama de aplicaciones y de tópicos que desarrolla la teoría política normativa. Algo de esto vamos a mencionar más adelante, siempre atendiendo que estos videos son videos cortos que solamente buscan un vuelo de pájaro muy general sobre los principales contenidos de la materia, en este caso de la unidad número 2. Pero básicamente lo primero que trata de analizar la teoría política normativa, o su primer objeto sustantivo de reflexión, es la existencia y propósito de las instituciones públicas, en especial del Estado y en especial de los mecanismos reguladores y represivos del Estado. ¿Sí? Evidentemente, la discusión normativa sobre la existencia de organizaciones públicas para asistir a personas frente a cualquier tipo de contingencia o problema traen aparejada menos conflictos normativos que, por ejemplo, la existencia de la pena capital, ¿no? El hecho de que el Estado pueda matar gente, o el hecho de que el Estado pueda ir a la guerra y por consiguiente activar una maquinaria bélica potencialmente homicida, o que el Estado pueda simplemente encarcelarnos, o que el Estado pueda simplemente confiscar nuestra propiedad, etcétera, etcétera. Son algunas de las dimensiones de lo que el Estado hace, que son las que normalmente demandan mayor atención por parte de la teoría política normativa, pero en general, tanto, digamos, el brazo derecho como el izquierdo del Estado, por decirlo de algún modo, todas las acciones del Estado generan instancias factibles de ser reflexionadas desde la teoría política normativa. Y vinculado también a todo esto, elementos fundamentales del orden social, ¿no? Del modo en el cual se organizan nuestras sociedades, que tienen consecuencias y que esas consecuencias pueden ser juzgadas en términos normativos, en términos morales, también son objeto de estudio sustantivo de la teoría política, como por ejemplo la justicia redistributiva y sus efectos en la libertad o en las libertades, ¿no? Básicamente, aquellas cosas sobre las que piensa la teoría política normativa son todas aquellas dimensiones de lo político y de la política que acarrean un conjunto de consecuencias o que implican una serie de circunstancias que nos llevan a pensar si las cosas son justas o injustas, nos llevan a pensar en criterios tales como lo que debería ser y lo que no debería ser, nos llevan a pensar en cuestiones tales como, por ejemplo, las tensiones entre distintos principios normativos, como la libertad y la igualdad, o la fraternidad y la obediencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por consiguiente, atraviesa cosas que nos vienen desde la filosofía clásica. Las primeras reflexiones sobre la política, esto lo vimos en la unidad número 1, ¿no? La cuestión de la artesanía intelectual, la idea del pensamiento sobre las totalidades políticas, la polis, etcétera, etcétera, tenía mucho que ver con la fuerte articulación entre lo normativo y lo explicativo. Entonces, la reflexión normativa viene desde esa época, por consiguiente hay una tradición larguísima, muy importante. Nosotros vamos a focalizarnos en algunas cuestiones muy específicas. El debate sobre la teoría política normativa dentro de la ciencia política puede ser entendido como una tradición interrumpida. ¿Por qué? Porque la reflexión sobre la política, como lo vimos en la unidad número 1, nace con la reflexión filosófica que involucra la reflexión normativa. Y esta, como vimos en la unidad número 1, dura muchísimos años en el tiempo, pero a partir del siglo XIX, con el desarrollo de las ciencias sociales y con la configuración de un etos positivista respecto a cómo pensar científicamente la política, todas las cuestiones de tipo moral, axiológico, normativo fueron dejadas de lado, ¿no? Se las consideraba meras especulaciones filosóficas, no eran algo que podía ser estudiado empíricamente. Por consiguiente, con el auge del positivismo, sobre todo a principios del siglo XX, se dejan de lado las reflexiones normativas dentro de los estudios estrictamente de la ciencia política. No obstante, estos son retomados en la década del 70. Una vez más, muchas de las cuestiones que vamos a ver como momentos de irrupción en el desarrollo de la reflexión sobre la política tienen que ver con esta época, porque es la época donde más
globalmente se empieza a extender la crítica a las posibilidades y los límites del positivismo aplicado a las ciencias sociales, con el resurgimiento de nuevas epistemologías, de nuevas formas de pensar aquello que es pensable desde la ciencia política, vuelve a cobrar fuerza, entre otras cuestiones, la reflexión normativa, y contemporáneamente a ese proceso de cuestionamiento del conductismo, el desarrollo del postconductismo y el abandono de algunos criterios positivistas, aparece una obra que va a ser muy importante, que es la obra de un autor norteamericano, que es John Rawls, que es La teoría de la justicia, donde Rawls hace un tratamiento sistemático de la cuestión de la justicia, que tuvo un éxito tan grande que a partir de ese momento buena parte de la teoría política normativa en distintas partes del planeta discutía con Rawls, ya sea para acordar con él o para estar en desacuerdo, pero se transforma en una obra tan importante que buena parte de lo que se hacía en materia de teoría política tenía que ver con discutir de algún modo el trabajo de Rawls, del cual vamos a decir algo más adelante. ¿Cómo hacemos teoría política normativa? Porque, en principio, cuando hacemos ciencias políticas, ciencia social en general, tenemos la famosa metodología de la investigación científica, ¿no? Con todos sus paradigmas y todas sus técnicas y elementos internos, ¿no? La búsqueda de inferencias a partir de la evidencia empírica, etcétera, etcétera. La teoría política normativa trabaja diferente. Básicamente hay tres grandes métodos que se articulan, o tres grandes características del hacer de la teoría política normativa, que en su conjunto llevan a lo que es, digamos, a la metodología o al método desarrollado por los grandes teóricos de esta disciplina. La primera, y es fundamental, y acá tiene mucho que ver el efecto o el impacto de la filosofía analítica, específicamente de la filosofía política analítica en la teoría política normativa, es la preocupación por la coherencia interna y la estructura lógica de los argumentos, ¿sí? Para poder definir libertad, para poder definir igualdad, para poder definir justicia, es muy importante que esas definiciones tengan una consistencia lógica tal que todas las derivaciones de esos conceptos guarden una estrecha vinculación con lo que el concepto trata de describir. ¿Sí? Entonces, muchos trabajos de filosofía política analítica, muchos trabajos de teoría política normativa, pueden ser trabajos de 500 páginas discutiendo un concepto. Por ejemplo, en el trabajo de Ross, la teoría de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿No? Es una búsqueda de una precisión terminológica que nos permita generar límites coherentes para poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estos términos que en principio son muy abstractos, son un tanto ambiguos y no tienen referentes empíricos concretos. Entonces, la definición sistemática de los mismos es fundamental. A su vez, también las teorías políticas normativas, más allá de su desarrollo conceptual, están constantemente recurriendo a las ciencias sociales en general en búsqueda de premisas empíricas, de datos de la realidad política y de la realidad social de las sociedades que les permitan poner, ¿no?, en tela de juicio sus argumentos normativos sobre la sociedad. Esto es, se discute el deber ser, pero siempre en referencia a lo que realmente acontece, a lo que realmente es. Entonces, toda teoría sobre, por ejemplo, la igualdad tiene que ser capaz de explicar los procesos de mayor o menor igualdad o desigualdad en alguna sociedad empírica concreta. Y los datos que puedan llegar a surgir de los estudios empíricos retroalimentan, ¿no?, y mutuamente se van reforzando con las teorías normativas. Y por último, hay una cuestión que es ineludible, porque como toda teoría normativa está orientada al deber ser, yo tengo que, de algún modo, expresar, del modo más claro posible, qué es lo que considero que es bueno y por qué. Si yo quiero, por ejemplo, analizar o de algún modo estudiar la teoría de la democracia desde un punto de vista de la teoría política normativa, voy a tener que poder decir, la democracia debería ser tal cosa, y poder justificar concretamente eso que yo creo que debería ser la democracia para después analizar cada una de las democracias. Por consiguiente, necesariamente, por detrás de todos los argumentos normativos hay una contrastación con las intuiciones morales de cada uno de los teóricos, de lo que cada uno de ellos considera que es bueno y malo. Ya vamos a ver más adelante que eso que cada uno de ellos cree no es mera subjetividad, es un poco más complejo, pero en principio hay una contrastación entre los argumentos normativos y las intuiciones morales de los teóricos. Voy a ir avanzando un poco rápido.
¿Para qué le sirve la teoría política normativa a la ciencia política? Bueno, en principio, y van a ver sobre esto bastante literatura en la bibliografía obligatoria de la materia, pero en principio es muy importante porque nos permite de algún modo dimensionar las preguntas importantes, dar cuenta de qué es lo que está implícito en términos normativos, en términos de lo bueno, lo malo, lo que debería ser y lo que no debería ser en cada una de las situaciones que nos preocupan, cada una de las situaciones políticas que nos preocupan. A su vez, como decía, con esta conexión con la filosofía analítica nos ayudan a clarificar conceptos, a que cuando de repente decimos en el marco de alguna explicación de algún fenómeno político que tal acción de tal gobierno ha implicado una pérdida de democracia, un déficit democrático, bueno, tenemos que tener muy en claro qué entendemos por democracia para poder advertir que hay un déficit democrático. O si decimos, las acciones de tal gobierno están restringiendo las libertades personales, tenemos que tener un concepto muy claro y muy sistemático de qué entendemos por libertades personales, de cuáles son los alcances y los límites de las mismas, etc. Otra cuestión que es importantísima de la teoría política normativa, y que va más allá de los aportes a la ciencia política en particular, sino que es un aporte más global a la reflexión sobre la política que puede realizar cualquier persona, es que frente al hecho del pluralismo, esto es, frente al hecho de que muchas personas y muchos grupos de personas tienen una perspectiva distinta sobre lo que es bueno, sobre lo que es bueno y lo que es malo, o sea, portan valores y normas posiblemente distintas, diferentes o incluso antagónicas, la teoría política normativa en la reflexión sobre esos principios, sobre esos valores, nos ayudan a indagar exactamente sobre cuáles de esos principios están sostenidas nuestras instituciones y cómo podemos encauzar en torno a ellos los conflictos que nos atraviesan. Por último y fundamental, la teoría política normativa nos ayuda al desarrollo del pensamiento crítico, esto es, de poder juzgar los principios sobre los que se sostienen el orden político de nuestras sociedades, pero a su vez también la reflexión normativa, cuando está bien hecha, cuando es llevada adelante de un modo sistemático, como lo hace la ciencia política, tiene un enorme componente autocrítico, porque constantemente la reflexión normativa nos lleva a contrastar nuestros propios prejuicios y reacciones frente a los temas. ¿Sí? Muchas veces nos damos cuenta que frente a un hecho, más que estar defendiendo un argumento coherente, estamos quizás defendiendo un interés, o una posición de grupo, o una preferencia partidista. La reflexión sistemática sobre la teoría política normativa nos permite separar la paja del trigo y dar cuenta concretamente de cuáles son los valores en juego y en qué medida estamos o no defendiéndolos, o en qué medida más bien estamos tratando de esquivar una discusión un poco más compleja. Van a ver, en parte de la bibliografía que tienen allí para leer, hay un texto, el texto de Monsiváis, que se ocupa específicamente de esta cuestión, que es la tensión entre la teoría política normativa y la teoría política positiva o explicativa. Hay una tradición que nace con el positivismo, pero que de algún modo se sostiene en pensar de que una cosa es explicar las cosas tal cual son, y otra cosa es tratar de reflexionar sobre cómo deberían ser. Esta diferencia entre explicación y análisis normativo es persistente, y durante el auge positivista llevó a que se dijese que solo se podía hacer ciencia de la ciencia empírica, o sea, de aquellas preguntas referidas a cómo es el mundo y no sobre cómo debería ser el mundo. Esa dimensión axiológica de los valores fue dejada de lado. Lo que va a argumentar ahí Monsiváis es que en realidad, una vez superadas esas instancias positivistas y una vez que se empiezan a incorporar perspectivas más amplias y reflexivas sobre no solamente la labor científica, sino también sobre cuáles son las posibilidades reales de hacer ciencias sociales en general y ciencias políticas en particular, nos damos cuenta que la teoría política no solamente estuvo siempre metida dentro de la reflexión explicativa, porque cada uno de los conceptos tiene una carga valórica que debe ser descubierta, que debe ser develada, sino que además explicitar esa dimensión normativa en las teorías nos ayuda a enriquecerlas y a mejorar su capacidad tanto explicativa como prescriptiva, o de recomendaciones de cursos de acción. Podríamos sintetizar un poco este debate diciendo que una ciencia política sin teoría normativa podría ser profundamente irrelevante. Existen muchísimos trabajos politológicos de personas, de hombres y mujeres que acumulan datos, que hacen explicaciones sobre tópicos que son profundamente irrelevantes. La teoría política, al concentrarse en
la cuestión normativa, en la cuestión de los principios, nos lleva a estar siempre pendientes de los temas más importantes, los temas que no debemos jamás olvidar, que son la razón de ser del desarrollo de nuestras disciplinas, y por consiguiente esa reflexión nos ayuda a reencauzar y orientar nuestros trabajos hacia tópicos un poco más reflexivos e interesantes. Por otro lado, y esto es un problema muy importante, es uno de los elementos epistemológicos que llevó a la superación del positivismo en la ciencia política, es que la ciencia política desprovista de criterios normativos, esta ciencia política que se presupone amoral, que se presupone, digamos, neutral en términos axiológicos, en realidad lo que termina siendo es profundamente acrítica y esconde dentro de sus categorías conceptuales, esconde por detrás de ciertos datos, elementos típicamente ideológicos. Vamos a ver algo de esto, por ejemplo, en la unidad número 4, cuando veamos la teoría de la modernización, como por detrás de la noción de la relación entre democracia y desarrollo económico había una concepción ideológicamente muy particular de lo que es la democracia o lo que debería ser. Entonces la teoría política normativa nos permite develar la dimensión axiológica que por más que se intente eliminar, siempre está presente. Pero por otro lado también, la teoría política normativa, sin basamento empírico, o sea, sin ese diálogo con las teorías positivas, sin ese diálogo con los trabajos empíricos que buscan explicar el mundo que nos rodea, puede volverse una mera especulación filosófica profundamente irrelevante, abstrusa, academicista y alejada de cualquier problemática efectiva también, ¿no? Un libro de 800 páginas sobre qué es la igualdad, que no tiene ningún tipo de orientación hacia ninguna forma práctica o no es factible de arrojar luz en la explicación de alguna desigualdad concreta en el mundo real, carece totalmente de utilidad y es un mero ejercicio especulativo. Entonces, la teoría política normativa tiene que preocuparse por lo que acontece en el mundo, no solamente para lograr relevancia y poder asistir al resto de la teoría política a explicar los fenómenos políticos, sino también que de algún modo tiene que ella misma poder dar cuenta de los cambios empíricos en la sociedad. Actualmente, ya pasada la década del 70, ya en esta etapa que hemos llamado postconductista de la ciencia política a nivel internacional, una etapa caracterizada por el pluralismo metodológico, por diversas corrientes epistemológicas hacia adentro, etcétera, etcétera, la teoría política normativa y la ciencia política dialogan constantemente, y toda teoría política relevante, sistemática, explicita sus dimensiones explicativas y sus dimensiones normativas. En este sentido, hay un intercambio muy fluido, o progresivamente más fluido. No obstante, persisten formas de hacer ciencia política que se asemejan más a una u a otra. Y también existe cierta forma de división disciplinaria del trabajo, donde las politólogas y los politólogos somos más propensos por ahí a pensar en términos de teorías explicativas, y los filósofos o los humanistas en general más propensos a pensar en términos normativos, pero este proceso de articulación es cada vez más fluido, y desde un punto de vista epistemológico, hoy muy pocas personas niegan la utilidad de esa articulación y de ese diálogo. A lo largo de los últimos 100, 200 años, han habido tres grandes teorías políticas normativas, todas las cuales tienen referentes en cosas que ustedes han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 2. Vamos a profundizar este tema en la clase del 7 de septiembre, pero simplemente voy a presentar aquí algunos rasgos. Las tres grandes perspectivas teóricas de los últimos, como les digo, 200 años son el utilitarismo, el liberalismo, específicamente el liberalismo deontológico, y el comunitarismo. El utilitarismo es una perspectiva teleológica, que quiere decir que es consecuencialista, que frente a la pregunta sobre, digamos, qué es lo que deberíamos hacer, cuál es el criterio o el principio para elegir entre dos opciones alternativas, cuál es el principio que nos permite guiar frente a dilemas normativos de todo tipo, va a presentar un criterio muy sencillo. Es bueno aquello que acarrea las mejores consecuencias. Va a presentar el concepto de utilidad social, lo han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 2, con Bentham, con Mill y luego revisado por Stuart Mill. Es un concepto muy importante que hasta el día de hoy sigue siendo terriblemente implementado en el diseño de políticas públicas y en el diseño de instituciones, donde frente a cualquier tipo de dilema,
por ejemplo, si implementar o no determinada política, si aprobar o no aprobar determinado tratamiento médico, etcétera, etcétera, la respuesta suele ser consecuencialista. Es, lo haremos si, solo si podemos probar de que sus consecuencias van a beneficiar a más personas de las que van a perjudicar. Una perspectiva totalmente distinta de cómo enfrentar estas cuestiones la tenemos en el liberalismo deontológico, que podemos rastrearlo al menos hasta Kant. También lo han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 2. Teleológico, como vimos en el utilitarismo, significa telos es fin, lógico es ciencia, es la ciencia de los fines, no de cómo llegar a los fines buenos. Deontológico es la ciencia del deber ser, ¿sí? Es la ciencia de aquellas cosas, es la ética del universal, es la ética de aquello que es bueno en sí mismo, independientemente de sus consecuencias. Es una perspectiva universalista. Para el liberalismo deontológico no importan las consecuencias de una acción, como por ejemplo, torturar a un prisionero. El hecho de la tortura es en sí mismo o bueno o malo. En este caso es negativo y por consiguiente ninguna consecuencia podría justificar el hecho de la tortura. Frente al mismo fenómeno, por ejemplo, torturar a un prisionero para lograr, no sé, obtener información que puede salvar a muchas personas, para una perspectiva utilitaria, en principio sería factible hacerlo, porque la consecuencia es mejor que el hecho. Supongamos, salvamos la vida de 3.000 personas para evitar un acto terrorista y torturamos a una, sería en principio algo factible de defender desde una perspectiva consecuencialista. Para el liberalismo deontológico no. Existen universales deontológicos, existen universales morales que no pueden ser violados. De allí que todo el edificio de los derechos humanos se base, de algún modo u otro, en todo el liberalismo deontológico y en una perspectiva universalista de estas características. Hay cosas que son buenas o malas en sí mismas y nunca se pueden realizar. El liberalismo deontológico, para sostener esta posición, esta idea de que existirían estos universales, estos principios universales normativos, crea la idea de un sujeto, que es el que enuncia esos principios, que es un sujeto individual, porque esos principios son válidos para cualquier persona en cualquier contexto, son un individuo abstracto, individual, ahistórico, acultural. ¿Sí? El no matarás era tan válido hace 2000 años como ahora, como dentro de 500, porque entenderán desde estas perspectivas, es un universal normativo. Entonces es, si se quiere, independiente de contexto. Frente a esa posición, una teoría alternativa que cobró fuerza en la década del 70, pero sobre todo se sistematizó en la década del 80 y que surge como una crítica al liberalismo, es el comunitarismo. El liberalismo surge como una crítica, en buena medida, al utilitarismo y el comunitarismo como una crítica al liberalismo. Para el comunitarismo no existe tal cosa como un yo abstracto que pueda enunciar o un lugar de enunciación desde el cual se puedan arribar a principios normativos universales. Para los comunitaristas, el lugar de enunciación de estos principios es siempre histórico, cultural, contextualizado. Por eso hablan de comunitarismo, de comunidades. Para los comunitaristas existen comunidades normativas, que esas comunidades pueden ser comunidades religiosas, comunidades étnicas, culturales, nacionales, etcétera, de múltiples determinaciones, pero son grupos dentro de los cuales se construye el sentido moral de cualquier tipo de práctica o de hecho. No existiría entonces un sujeto universal y abstracto desde que pueda enunciar principios válidos para todo tiempo y todo lugar, sino que más bien que esos principios, por más válidos que nos puedan parecer a nosotros, ahora en el lugar que ocupamos en el mundo, son necesariamente un producto histórico. Por consiguiente, la comunidad, estas comunidades normativas, las comunidades de sentido, son la única fuente de valores y de objetivos sociales compartidos. Vamos a profundizar más las diferencias entre estas perspectivas en la clase del 31, pero a grandes rasgos entonces tenemos la perspectiva utilitarista, que es teleológica y consecuencialista, se juzga a partir de las consecuencias, las perspectivas liberales deontológicas, que se juzga desde la validez en sí misma de esos argumentos, y la perspectiva comunitaria, que entiende que la validez de cualquier principio normativo está limitada a los márgenes de la comunidad normativa que le da origen. Hay tres grandes fuentes de crítica a la teoría política normativa y a la validez de la teoría política normativa. Una de ellas es el positivismo lógico, un poco lo dije yo cuando hablaba del positivismo, justamente más temprano. Hay toda una corriente ya muy minoritaria
en las ciencias sociales que decía que una cosa son los hechos y otra cosa son los valores, y que solo se puede pensar científicamente los hechos. Sobre los valores no hay criterio de verdad. Como no hay criterio de verdad, no se pueden juzgar y por consiguiente no son materia de la ciencia. No porque no sean importantes, sí lo son, pero no pueden ser estudiados científicamente, deben ser dejados de lado, no tienen que ver con la racionalidad instrumental de ninguna medida. Otra fuente de crítica de la teoría política normativa es el relativismo. Para los relativistas, el problema no es que no pueda decirse nada en términos de verdad, sino más bien que la imputación de esa verdad o la imputación de cualquier forma de jerarquía entre valores o entre principios normativos es absolutamente relativa al sujeto que la enuncia, ¿no? Tiene una similitud con la cuestión comunitaria de las comunidades morales, pero va más allá, porque para los comunitaristas, si bien van a aceptar cierta forma de relativismo, y por ejemplo, el trabajo infantil puede ser absolutamente inmoral para algunas sociedades, pero absolutamente ético para otras, esa ética interna, no obstante, es una construcción colectiva y por consiguiente compartida. Como es compartida, puede establecerse como un criterio para resolver frente a conflictos, oposiciones o argumentos en disputa frente a un mismo hecho. Para los relativistas, ni siquiera en esos casos, ni siquiera hacia dentro de una misma comunidad, hay factibilidad de poder argumentar que un valor es superior a otro. Por consiguiente, consideran que más o menos sería que cualquier argumento puede valer porque depende mucho del observador y no tanto del hecho en sí. Por último, una tercera fuente de críticas a las teorías políticas normativas son las perspectivas deterministas. Yo, para poder juzgar una acción como una acción moral, como una acción que debe realizarse o no debe realizarse, necesariamente le estoy imputando a esa acción una voluntad. Si una persona actúa fuera de su voluntad, no puedo juzgar sus acciones como acciones inmorales, porque no lo hizo queriéndolo hacer, fue obligada a hacerlo, ¿sí? Cometer algún tipo de acto a punta de pistola no puede ser luego ese acto juzgado normativamente, porque la persona no deseaba hacerlo. Hay dos grandes fuentes de determinismo, un determinismo social y el determinismo psicológico, o el determinismo interno a los sujetos. Para las perspectivas deterministas sociales, las personas, lo vimos en la unidad número 1, en el video sobre el glosario de términos, cuando distinguíamos entre actor y entre agente. Para los deterministas, las personas somos todas agentes. No actuamos por voluntad, sino que somos meros reproductores de estructuras sociales externas a nosotros. Como en nuestra acción no hay una voluntad, no hay una intención, no hay una imputación de moralidad a lo que estamos haciendo. Otra fuente de determinismo tiene que ver con los determinismos más internos, que argumentan que muchas de nuestras acciones son impulsadas por instintos, a veces instintos biológicos, hormonales o del tipo que sea, y por consiguiente no se puede imputar a muchas de nuestras acciones una intencionalidad. Como no le podemos imputar intencionalidad o voluntariedad, la misma no puede ser juzgada normativamente. Esto, que parece muy abstracto, que insisto, vamos a volver sobre esto en la clase del 7 de septiembre, lo vemos en la vida cotidiana todo el tiempo. Piensen solamente en la cuestión del determinismo, en las respuestas de distintas personas dentro de la sociedad frente al hecho de una violación. Cómo se imputa o no se imputa sobre el hecho, sobre el actor, la persona que ejerce esa violación, un conjunto de mecanismos justificativos muchas veces, con el propósito de decir la persona no actuó bajo su propia voluntad, por consiguiente no se puede juzgar normativamente lo que ha hecho. Bueno, estas cosas son, por más abstractas que parezcan, están absolutamente presentes en nuestra vida cotidiana y en la totalidad de las discusiones que llevamos adelante sobre cuestiones de nuestra vida común, de nuestra vida social. Para ir cerrando, dos tópicos muy importantes de la teoría política normativa en la actualidad. Uno de ellos es la teoría democrática. Básicamente, ¿qué es la democracia? Más allá de que nosotros podamos definir una democracia mínima en términos institucionales o procedimentales, la definición misma del régimen político
más democrático, menos democrático, democracias con distintos adjetivos, la importancia de la participación, la importancia de la deliberación, la importancia de la igualdad, etcétera, etcétera, en el fondo, buena parte de los argumentos con los cuales juzgamos, interpretamos y pensamos nuestras democracias son normativos. Entonces, es un tópico recurrente de la teoría política normativa. Otro cuerpo teórico que lamentablemente no vamos a poder ver con profundidad, pero que es importantísimo en la teoría política normativa, es la teoría feminista. Básicamente, hay dos cuestiones. Por un lado, la teoría política feminista, al develar las relaciones de dominación patriarcal, está develando todo un conjunto de relaciones que son factibles de ser analizadas normativamente. Entonces, como cualquier forma de dominación puede ser juzgada como algo intrínsecamente negativo, o que acarrea consecuencias negativas, o sea, lo podemos juzgar en términos teleológicos, deontológicos o como fuere, y que por consiguiente ha llamado la atención sobre un conjunto de temas que antes no eran observados. Pero por otro lado también la teoría feminista ha hecho múltiples aportes a las perspectivas normativas. Por ejemplo, a través de una reinterpretación de los clásicos de las teorías normativas, develando justamente cómo ocultaban la dimensión patriarcal, y otra que es importantísima, que es posiblemente la que más impacto ha tenido en términos de teoría política estricta, es cómo gracias al feminismo muchos conceptos que estaban absolutamente tomados como dados en la teoría política, como por ejemplo lo público y lo privado, fueron absolutamente dados vuelta, ¿no? El aporte teórico del feminismo a la reflexión de cuestiones, de categorías conceptuales fundamentales, como por ejemplo la esfera pública, la esfera privada, y por consiguiente los alcances del Estado, los alcances de la regulación política, qué es político y qué no es político, fueron absolutamente reconfigurados gracias al aporte feminista. Por consiguiente es también uno de los tópicos de teoría política normativa más importantes y que van a encontrar literatura en extenso en la materia. Bueno, a grandes rasgos esto es entonces un poco el primer pantallazo de la unidad número 2, y vamos a continuar, como les decía, con esto en la clase del 7 de septiembre. Hasta luego.